hoy es el rugby y lógicamente vamos a hablar de sus orígenes como deporte moderno, pero siempre hacemos esta introducción, esta conexión con lo que sería la preconcepción de deporte moderno. Y en pocos casos pero tan formal aparece la concepción de las Islas Británicas en un deporte como en el fútbol y como en el rugby. Si bien hay antecedentes pre-deporte moderno de formas de juego muy, pero muy similares al rugby, o en esencia muy similares al rugby en la Europa continental y también en otros continentes, claramente hay un juego muy, pero muy marcado que ellos llamaban en las Islas Británicas fútbol de carnaval, que es efectivamente el que sería el puntapié inicial del rugby. Ahora ya vamos a ver cuando Juan empiece a desarrollar la historia que tanto fútbol como rugby nacen juntos, serían prácticamente un solo deporte, y después hay una situación muy, pero muy puntual con una persona que de hecho es el que lleva el nombre, la Copa del Mundo de rugby, se convierten en dos deportes distintos. Pero básicamente, lo que hay que entender de la etapa predeporte es una vocación muy, pero muy fuerte, sobre todo en el medioevo, época de extremada violencia en cuanto a las relaciones humanas y cómo se saldaban, que en algún momento, para limitar esos niveles de violencia que naturalmente se daban, aparece una forma de interrelación entre comunidades que en puntos medios se encontraban, elegían un objeto, generalmente era una roca, una piedra, condición grande, y el juego en sí era trasladar esa roca hasta una línea de meta que era una de las dos localidades. Por eso digo que generalmente se buscaba un punto medio entre esas dos localidades y se trasladaba el objeto hasta la otra. El que lo hacía era el ganador del juego y básicamente esto venía a una referencia muy, pero muy fuerte de lo que era la conquista de un territorio sobre el otro. Esa es la idea básica. Lógicamente que de ahí se empieza a depurar. Hay similitudes muy, pero muy fuertes con este fútbol de carnaval. Porque valía trasladarla de la manera que fuese y valía cortar ese traslado también de la manera que fuese, es sin uso de armas. Hay una modalidad de juego muy, pero muy fuerte que creo que la mencionamos cuando hablamos un poco de la historia del fútbol, de los romanos, que es incluso previa a esta del medioevo que estoy hablando, pero básicamente esos dos son las lecturas. Después, en otros lugares y en otros continentes, la misma lógica es la que se respeta, elegir un objeto de traslado, pensar dos territorios y el hecho de cruzar una línea. La primera vinculación fuerte, fútbol, rugby, es que nosotros hoy pensamos el rugby en los números que hoy conocemos en día de lo que es la práctica profesional. Bueno, después vamos a ver que hay una discusión muy fuerte de amateurismo, profesionalismo en el rugby, que otros deportes saldaron mucho más rápido. Pero no hay ningún indicio que diga que siempre tuvo que ser 15 contra 15. De hecho, hay al menos dos modalidades multitudinarias grandes conocidas, que es el rugby 15 o el rugby de World Rugby, lo que antes era la International Rugby Board, eh, y el rugby union, el rugby que se juega profesionalmente desde hace muchos años en las Islas Británicas, que es de 13 contra 13. Se eliminan los winners en esa modalidad de juego. Después vamos a ver también que hay otras modalidades de juego. Nosotros vamos a puntualizar lo mismo que hicimos con el tenis, sobre todo que hay muchas modalidades de juego, pero en la individual que tiene más recorrido
internacional para el tenis. Bueno, nosotros vamos a puntualizar en el rugby 15, que es la que tiene también más recorrido para la práctica del deporte. Pero, por ejemplo, a nivel olímpico, el rugby se jugó en un par de oportunidades como rugby 15, pero por los tiempos que tiene de recuperación entre partido y partido, fue un deporte que se perdió, se eliminó totalmente del programa olímpico y volvió en el Juego Olímpico pasado, pero con la modalidad de rugby 7. La modalidad de rugby 7 es mucho más ágil, mucho más dinámica, se resuelve en 2 días de competencia, a lo sumo en 3, para darle algún hito de interés al último partido, al que sería de las medallas de manera diferenciada, pero generalmente en el circuito internacional del rugby 7 se juegan 2 días. O sea, hay un día que son los partidos de grupo y al día siguiente se juega la tanda de 2 o 3 partidos si llegas a las finales de eliminación. Nosotros, repito, vamos a puntualizar en el rugby 15. Pero después, por ejemplo, existen otras modalidades de juego más. En el avance del rugby femenino en la República Argentina está variando, o sea, está en un increscendo. Arrancaron con la modalidad 7, se jugó un par de años 10 contra 10 y ahora ya algunos de los equipos están en condiciones de armar equipos de 15 como para ir hacia la modalidad de juego internacional. Y el desarrollo internacional del rugby femenino todavía no está del todo consolidado en el rugby 15, con lo cual probablemente las modalidades de mayor aceptación no sea la de rugby 15 porque es la que menos se juega. Pero bueno, todo va en camino de eso. Situación para pensar, lo que sería espíritu de juego. Es uno de los deportes que necesita mayor solidez de conocimiento del reglamento. Vos podés pensar que se podría practicar cualquier deporte sin conocer el reglamento para que efectivamente sea deporte. Recordemos que es una de las cuestiones básicas, una de las 3 básicas para considerarlo deporte. O sea, no, en todos los deportes deberías conocer el reglamento. En el caso del rugby, no solo debes conocerlo, sino que tenés que lograr cierta vinculación del jugador con el reglamento, porque es un reglamento muy, pero muy complejo. De hecho, nosotros no damos la totalidad del reglamento para leer porque les tendríamos que dar un libro de 400 y pico de páginas del reglamento básico y de anexos que el último que leí era de por lo menos 100, 100 y pico de páginas. Así que vamos a hacer un compendio y les vamos a dar un reglamento para leer, pero la mayoría de ello lo vamos a explicar la clase que viene cuando también hablemos de estrategias y de táctica y del espíritu. Pero digo, en esto es básico. Campo de juego, traslación del objeto hasta una línea final y allí se consuma el punto. Una de las cosas que también vamos a ver en el recorrido histórico es que el valor de esa jugada fue cambiando y eso fue haciendo más interesante también el valor de alguna de las situaciones reglamentarias intermedias. Es un juego que facilita de alguna manera pensarlo no tan dinámico como otros, porque se dice muchas veces, y yo coincido, que es un juego de fases. Hay fases de juego. Es un juego que claramente limita a quien está atacando y claramente delimita a quien está defendiendo. La posesión del objeto de juego es central y de hecho marca absolutamente todo. El lugar donde está la pelota, donde está la guinda, donde está la ovalada o como la quieran llamar, es lo que marca y determina el resto de las situaciones de juego. Les diría que ningún otro deporte queda tan pero tan claro. Así que vamos con esto de la importancia de conocer los reglamentarios, la importancia de saber dónde está el objeto de juego, un juego extremadamente posicional, un juego que tiene esa idea de fases de juego muy pero muy marcadas y un juego que, ya pasando a la concepción social, tiene
una lectura muy arraigada sobre la nobleza de quienes lo practican. La verdad es algo totalmente incomprobable. Se juega mucho con la frase esa del fútbol, un juego de caballeros jugado por villanos, y el rugby un juego de villanos jugado por caballeros. Es muy británico, no se aplica al resto del mundo, ni siquiera a la República Argentina. En algún momento se pensó que el rugby podía ser un juego netamente aristocrático en nuestro país, cosa que no es así, y de hecho, si ustedes miran la totalidad del país, quienes lo practican vienen de diversos orígenes y de diversas situaciones socioeconómicas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí, lógicamente hay una raigambre de aristocracia o de nobleza criolla que cree que el rugby es tradicional de 3, 4, 5 equipos de la ciudad de Buenos Aires y algunos sueltos en Córdoba y en otros distritos, en Mendoza, que respetan esta lógica de las aristocracias y las noblezas. Esa es mi parte. Después seguramente en la clase de estrategia y de táctica diga algo más, pero lo dejo a Juan Pablo ya para que se meta en las dos historias, en la del origen y también un poco en la historia argentina. Gracias, Ale. Bueno, bien, como Alejandro iba anticipando, el rugby, como los demás deportes, como prácticamente todos los deportes, tiene antecedentes que no lo podemos considerar técnicamente como deportes, pero sí como prácticas socioculturales que desarrollaban, que realizaban tanto los pueblos de la antigüedad como los pueblos medievales, y que en algún punto se lo puede tomar como un antecedente, en este caso del rugby, más allá de que en casi todos esos otros casos se trataba de prácticas religiosas o prácticas más bien vinculadas a, a otros ámbitos y no al ámbito de lo que es el esparcimiento, el ocio o la competencia. Hay antecedentes tanto en los pueblos mayas, aztecas, acá el pueblo mapuche jugaba o practicaba, mejor dicho, una suerte de juego llamado linao, con lo cual vemos que más o menos por esta región o por lo que es el sur de nuestro país, había un pueblo como el mapuche que en la antigüedad realizaba un juego algo similar en algún sentido al rugby. También se ven antecedentes o prácticas más o menos similares al rugby actual en China, en Japón, y en el medioevo básicamente en Europa. En Italia estaba el calcio, que tenía las características que describía Alejandro, lo mismo que en aquellos pueblos de la antigüedad, tomar un objeto que se pudiese portar con las manos, que se pudiese patear y que se llevase de un punto al otro, en donde había un grupo de personas que integraban un bando, un equipo, y que jugaban, entre comillas, recordemos que no había la concepción de juego en aquel entonces, pero que, entre comillas, jugaban o se enfrentaban a otro equipo y ambos terciaban para ver quién en definitiva ganaba y quién cumplía con los objetivos y con el espíritu que tenía esa práctica. En Francia también se encuentran antecedentes, en la Edad Media, en el oeste de Francia y en el sur de Francia, y en las mismas Islas Británicas hay un antecedente al rugby, que es el hurling. Es decir, que a lo largo de la historia de la humanidad, hasta el surgimiento del rugby propiamente dicho, hay prácticas, expresiones corporales, físicas, que podrían de alguna manera considerarse antecedentes de este deporte. Pero lógicamente, siempre teniendo en cuenta las aclaraciones que hacíamos, remontándonos al concepto de deporte y a las características de deporte de las cuales habla García Ferrando. Si nosotros nos pusiésemos
a analizar en detalle alguna de estas prácticas que yo mencionaba, tanto de los pueblos mayas o del pueblo mapuche, o del calcio italiano, o del hurling británico, vamos a observar que no eran propiamente deportes. Hablando del rugby como deporte, yo creo que es uno de los pocos deportes a los cuales se les puede asignar una fecha más o menos precisa, más o menos exacta de surgimiento. Los historiadores del deporte básicamente suelen narrar, contar que el rugby surge en el año 1823, que no surge como un deporte propiamente dicho, o que no surge a partir de una idea razonada, deliberada, decantada con el tiempo por parte de alguien que se sentó y se propuso crear un deporte. La historia, y aquí hay un poco de leyenda y mito, aunque hay una suerte de consenso generalizado de que el hecho histórico sucedió, pero justamente la historia cuenta que un día del año 1823, en un colegio en donde se estudiaba teología, en la ciudad de Rugby, en el marco de un partido de fútbol de carnaval o fútbol de medioevo, como el que hacía alusión Alejandro hace un rato, uno de esos estudiantes de este colegio en Rugby toma la pelota con la cual estaban jugando ese partido de fútbol de carnaval, toma la pelota con las manos y sale corriendo hacia el arco contrario, hacia la línea de gol contraria, hasta que en algún momento alguno de sus compañeros lo derriba usando los brazos, haciendo una suerte de tackle, esa acción técnica con la cual en el rugby se puede detener el avance de un contrario, pero que básicamente ese muchacho que taclea a este otro que tomó la pelota lo hizo para detenerlo, porque sorprendió la conducta de este joven que tomó la pelota con sus manos. Este joven que se llamaba William Webb Ellis es a quien se le concede o se le otorga la paternidad del rugby, pero la historia y los historiadores son bastante concretos en marcar que William Webb Ellis no se propuso en ningún momento crear un nuevo deporte, sino que más bien tuvo una actitud díscola, si se quiere, en el marco de ese partido de fútbol de carnaval, que sirvió finalmente, sí, como la mecha que dio origen al rugby tiempo después, porque no mucho tiempo después, en la misma ciudad, en Rugby, en ese colegio donde William Webb Ellis tomó la pelota y salió corriendo contra el arco contrario, se redactan las primeras reglas, el primer reglamento de rugby como para unificar las normas, porque en realidad los años siguientes a aquella famosa corrida de William Webb Ellis, que se la toma como el hecho fundante del rugby, el rugby justamente empezó a practicarse sin la denominación de rugby, más bien como una práctica deportiva, más que como una práctica religiosa, por el contexto histórico en el que se estaba viviendo, hacemos esta aclaración, pero las reglas no eran uniformes, más o menos se pactaban antes de un partido y conforme a lo que se acordaba entre los dos equipos, entre los dos bandos, es que se desarrollaba el partido. Pero podríamos decir que William Webb Ellis fue de alguna manera el mentor del rugby. Este es un deporte que recibe el nombre no por la parte del cuerpo que se utilice para practicarlo, ni por el objeto que se utilice para jugarlo, como podría ser el fútbol, en donde ya se menciona a una parte del cuerpo y al objeto que se utiliza para la práctica del mismo, o en el caso del básquetbol, en donde se hace referencia a que
el juego se desarrolla y se consuma a partir de lanzar a una canasta o a un aro, y en donde hay que tratar de embocar la pelota para sumar puntos y ganar. El rugby recibió el nombre de la ciudad en la cual tuvo lugar aquella corrida inicial famosa de este muchacho William Webb Ellis. Ese es un dato particular, pero no menor, por supuesto. Y durante mucho tiempo, como decía Alejandro, el rugby y el fútbol fueron conviviendo, hasta que en un momento, seguramente, amantes del rugby, personas que gustaban más de practicar el rugby que el fútbol, decidieron, como decía, redactar ese primer reglamento de este deporte, que fue una piedra basal desde el punto de vista reglamentario. Lógicamente que luego el rugby, desde este punto de vista, fue evolucionando, fue cambiando. De hecho, es uno de los deportes más dinámico en cuanto a lo que es la modificación reglamentaria. El espíritu y la esencia del juego se mantiene, pero se le van agregando pequeños detalles que procuran hacerlo más interesante. Pero rápidamente, 22 años después, podríamos decir, de aquella corrida de William Webb Ellis, en 1845, en la ciudad de Rugby, en el Rugby College, se redacta ese primer reglamento que lo que buscaba era unificar las reglas y que todos quienes quisiesen jugar este deporte tuvieran una reglamentación conocida y uniforme. Por eso, este hito histórico de 1845, en donde surge el primer reglamento de rugby, que va ya delimitando cómo van a ser los arcos, las H's, donde habrá que pasar la pelota para marcar cuando uno la patea, el uso de las manos y de los pies para jugar al juego, valga la redundancia, las reglas, por ejemplo, del offside, que es una regla central de este juego, etc. Todo ese tipo de cuestiones se reglamentaron y se comprendieron en ese reglamento en 1845. Y el primer club de rugby es de 2 años atrás, es de 1843. Supuestamente es el primer club de rugby de la historia, y se llamó Guy's Hospital, los muchachos del hospital, ¿no? Guy's Hospital, de 1843, primer club de rugby. Y no mucho tiempo tardó Inglaterra, básicamente, sí, Inglaterra, en crear lo que fue la primera federación inglesa de rugby y una de las primeras del mundo. La Rugby Football Union fue la primera federación inglesa de rugby, es de 1871. Al tiempito se crea otra, que vino un poco en algún sentido a oponerse a los lineamientos deportivos de la Rugby Football Union, pero esta fue la primera federación inglesa que se crea y una de las primeras del mundo. Vemos acá en el nombre oficial de esta federación, que se llamaba Rugby Football. Es decir, hasta mucho tiempo, o durante mucho tiempo, los nombres de las federaciones mantenían esta duplicidad, si se quiere, de denominación, conteniendo la palabra rugby y fútbol. De hecho, lo que hoy es la World Rugby, la FIFA del rugby, hasta no hace mucho tiempo se llamaba International Rugby Football Board. Es decir, creo que hasta mediados de la década del 90 del siglo pasado, la entidad madre del rugby mantenía la denominación de International Rugby Football. Después pasó a ser International Rugby Board y no hace muchos años se modificó su denominación y hoy es la World Rugby. Decíamos que en 1871 se crea la primera federación inglesa de rugby. Ese mismo año tiene lugar el primer partido internacional de rugby, lo juegan Inglaterra y Escocia.
en 1877 se produce, entre comillas, la primera modificación reglamentaria de este deporte, donde se reduce la cantidad de jugadores en el campo de 20 a 15. ¿No? Aquel primer reglamento de 1843, de 1845, mejor dicho, preveía que en campo hubiesen 20 jugadores y algunas décadas después se reduce a 15, que es, digamos, el número que aún se mantiene en cuanto a la modalidad de juego más difundida del mundo y con mayor cantidad de seguidores y de practicantes. Y en 1886 se crea lo que hoy se conoce como la World Rugby, ¿no? Que se llamó inicialmente International Rugby Football Board, después cambió como a International Rugby Board y hoy ya es la World Rugby. Desde 1886, o sea, pensemos que la FIFA, no recuerdo bien ahora, pero es de 1908 o 1912, me estoy confundiendo con la Conmebol. El rugby se había organizado a nivel mundial antes que aún el fútbol, por ejemplo. Es cierto que a la vieja World Rugby la fundaron nada más que 3 países, las federaciones de Gales, Escocia e Irlanda. Recién se incorpora al año siguiente la Federación Inglesa de Rugby, pero en 1886 ya vemos el primer movimiento internacional en cuanto a, en ese camino de lo que es la burocratización del deporte, en aquella característica de la cual habla García Ferrando. Bueno, lo vemos aquí a nivel mundial, no la burocratización a nivel mundial, con la aparición de la hoy World Rugby. Ahí Alejandro acota que la FIFA es de 1904. O sea, 18 años antes ya existía una FIFA del rugby, con lo cual, por supuesto, creada e impulsada por países británicos que son quienes, en términos generales, no digo que más gusten del rugby, pero quienes sí guardan, digamos, la tradición del rugby, fueron por una cuestión obvia de la aparición de este deporte en ese lugar del mundo, quienes primero lo practicaron y quienes primero, lógicamente, se interesaron por burocratizarlo desde el punto de vista mundial. Después vino, por supuesto, la incorporación paulatina de otras uniones de rugby a la actual World Rugby, de la cual, por supuesto, la Argentina forma parte. El rugby ha sido un deporte, como hemos dicho, respecto de otras disciplinas deportivas. En este caso, el rugby fue creado por los británicos y difundido a lo largo del mundo por ellos mismos, ya sea porque o lo llevaban a aquellos territorios que a comienzos del siglo pasado aún eran colonias políticas o económicas, básicamente de Inglaterra, o aquellos países, como en el caso de nuestro país, en donde la presencia de empresas británicas, básicamente de servicios públicos y de transporte, como eran los ferrocarriles, contaba con una gran cantidad de, no solamente gerentes y cargos de conducción británicos, sino de muchos operarios, que lógicamente llegaban a estas nuevas tierras para ellos, llevando consigo toda su carga cultural y entre ellas las prácticas deportivas, en particular el rugby. Lo vamos a ver cuando veamos brevemente la historia del rugby argentino. Hay un fenómeno muy parecido al del tenis. Los primeros clubes son creados por los británicos, los primeros nombres más importantes desde el punto de vista deportivo y dirigencial son personas básicamente de nacionalidad británica, con lo cual no hay desde ese punto de vista demasiada diferencia con relación a los demás deportes, ya sea que hayan sido creados por los británicos o reglamentados finalmente, como fue
Por ejemplo, el caso del tenis. Brevemente, para hacer un cierre de lo que es la historia, si se quiere, mundial, universal del rugby, ya situándonos en lo que es la actualidad, hablar de los torneos más importantes. La mayoría de ustedes seguramente los deben conocer. El torneo más antiguo y más tradicional de rugby es el actualmente denominado Seis Naciones, originariamente llamado Cuatro Naciones, porque lo disputaban los 4 países británicos, es decir, Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda. Con el tiempo se sumó Francia y mucho más acá en el tiempo, ya en la década del 90, Italia. Y de esa manera el torneo, que es un torneo anual, se comenzó a denominar como el de Seis Naciones. El otro gran torneo previo al Mundial de Rugby era el Tri Nations o el Tres Naciones, que era el torneo de selecciones que disputaban Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Un torneo también histórico, con por supuesto menos historia y trayectoria que el Seis Naciones o que Cuatro Naciones, pero un torneo de altísimo nivel, disputado por las 3 potencias de lo que es el hemisferio sur. El rugby se divide, digamos, desde el punto de vista de los países que lo practican desde el punto de vista de que son potencias, en las potencias del hemisferio norte y las potencias del hemisferio sur. En cuanto a las potencias del hemisferio norte, tenemos básicamente las 4 federaciones británicas más Francia, y las del sur son las que mencionaba recién, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Con el tiempo y a fuerza de buenos resultados a nivel de mundiales, Argentina se incorpora a lo que es el Tres Naciones y comienza a participar de lo que se denominó como Rugby Championship. Argentina desde el año 2012 participa anualmente de este cuadrangular junto con Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Y el otro torneo importante, tan importante como el Rugby Championship y el Seis Naciones, es el Mundial de Rugby, que se disputa desde no hace mucho tiempo, se disputa desde 1987. Antes suplían al Mundial de Rugby el Seis Naciones o el Cinco Naciones, porque hasta el año 87, o en el año 87 aún era Cinco Naciones, y el Tres Naciones. En 1987 se juega con una doble serie en Nueva Zelanda y Australia, el primer mundial del cual también participó Argentina. Argentina participó de todos los mundiales de rugby, pero la primera Copa del Mundo es de 1987. Ese es el panorama general a nivel de competencias de selecciones, que son los torneos más importantes. Después, lógicamente, hay torneos europeos de clubes, tenemos a los Jaguares jugando también en el hemisferio sur contra equipos de Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, pero a nivel de selecciones y de relevancia en cuanto a trayectoria y a historia, estos son los 3 torneos más importantes. Y decir que además el rugby es un deporte olímpico, volvió a ser olímpico a partir de Río 2016, pero en la modalidad de rugby 7. Este es un breve repaso, digamos, del rugby a nivel internacional, si se quiere, desde el origen, a partir de aquella corrida histórica de William Webb Ellis, hasta más o menos nuestros días, hablando acerca de los torneos de selecciones que se disputan en la actualidad justamente. Freno aquí y digamos, abro un paréntesis de preguntas o de algún comentario que quieran agregar con relación a alguno de estos puntos hablados u otros referidos a lo que es la historia universal del rugby, por ejemplo. Bueno. No, por ahí yo hago una pregunta que no sé si tiene una respuesta, ¿sí? Si es un deporte tan antiguo, ¿por qué los torneos, los torneos que hay son tan recientes? O sea, ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué no hubo tanto avance de torneos internacionales?
¿Es porque el deporte no pegó tanto en los países? Perdón, no la pregunta, pero por ahí no sé si tenés respuesta. Está bien, está bien. Es una muy buena pregunta y habla un poco también a esta discusión del internacionalismo. O sea, a diferencia de muchos otros deportes, mantuvo la lógica de la colonia británica y fue durante mucho tiempo el deporte británico. O sea, el fútbol se perdió, instituciones son algunos años, sus formaciones institucionales son posteriores a las del rugby, inmediatamente fue hacia la lógica internacionalista. El rugby mantuvo cierta, a ver, lo voy a poner en términos musicales, el rugby fue de culto durante muchísimo tiempo y eso hizo que esa lectura internacionalista fuera otra. Pero bueno, ahora cuando veamos el avance de la historia argentina, vamos a encontrar las similitudes con el grueso de los deportes. Ya dijo Juan, empresas británicas, generalmente alrededor del transporte, ferrocarriles, que fue lo inicial. La otra que van a encontrar son los principales puertos de Argentina, o sea, Buenos Aires, básicamente, y Rosario, y después recién esa traslación a Córdoba y al noroeste del país. Y mucho después al sur, pero piensen Sudáfrica, que una parte de la colonización es británica y rugby mucho más fuerte que la del fútbol, porque la colonización sudafricana británica fue mucho más noble que la colonización en otros lugares, en América, por ejemplo. Fueron más nobles a Sudáfrica, que era raro igual que fueran, que a otros lugares del mundo. Y la paradoja Australia-Nueva Zelanda, que de hecho, como práctica deportiva, fue lo peor de las Islas Británicas, ese lugar. Lo más bajo, lo más sucio, lo más popular, fue sobre todo a Australia y a Nueva Zelanda también. Y sin embargo, ahí es, a diferencia de los otros deportes y de la popularización de los otros deportes, ahí el rugby pegó. Y de hecho, los australianos y los neozelandeses, pero básicamente los australianos, tienen una forma de rugby extremadamente lenta, que es el fútbol australiano. Que legaliza aún más el juego violento en su reglamentación, porque tiene una reglamentación. Pero sí, la pregunta es buena y tiene esa primera respuesta inicial. No aceptó el internacionalismo a medida de que lo aceptaba el resto de los deportes, marcó mucho más la diferencia de la Inglaterra insular, y de hecho la gran rivalidad viene hasta vinculada a la guerra histórica de los europeos, que es la de los británicos con los franceses. Entonces, bueno, una de las guerras históricas, pero quizá la que más tiempo llevó. Pero repito, eso es predeporte, eso es predeporte. Ya como deporte hay que analizar esto. Trató de respetar o de seguir esa lógica bien británica. ¿Qué es lo que le terminó pasando? Bueno, en un momento tuvo que chocar contra dos cosas. La internacionalización pasó y la segunda es que también le rompió el cimiento del amateurismo. A diferencia del resto de los deportes, el rugby trató de consolidar la idea del amateurismo mucho más tiempo que los demás, porque venía también de esa lógica de la nobleza. No, no se puede ganar dinero con esto. Esto es un deporte de quienes ya tenemos el dinero. Bueno, seguimos con la historia argentina entonces del rugby.
lo anticipábamos hace un momento, la llegada a este deporte y el desarrollo en cuanto a la práctica y a la organización institucional, ya sea a través de la creación de clubes, a través de la fundación de en lo que se conoce en rugby de las uniones. En rugby se usa el término unión, por ejemplo, para hablar de la entidad madre a nivel nacional, la UAR, la Unión Argentina de Rugby, o la URBA, la Unión de Rugby de Buenos Aires. En el rugby se utiliza esa terminología más que la de federación o asociación que queda reservada para otros deportes como podrían ser el fútbol o el básquetbol o el mismo hockey sobre césped, que utiliza el término de asociación más que de unión. Decíamos, el rugby en Argentina básicamente tiene tres grandes momentos, o está organizado desde el punto de vista histórico, en cuanto a lo que es el desarrollo de este deporte, en tres grandes momentos, tiene tres grandes segmentos. Un primer segmento va desde 1873 a 1918 aproximadamente. Es decir, el autor que les vamos a pasar, que es un ex-rugbyer, Perazo, que es el que ha redactado el texto al cual nos vamos a referir para hablar de la historia argentina, dice que ese primer momento del rugby argentino va desde 1873 hasta la finalización de la Primera Guerra Mundial, 1918. Se toma el año 1873 porque es el año en el cual se juega el primer partido de rugby en nuestro país, o por lo menos del cual haya registro histórico del primer partido de rugby que se disputa en nuestro país. Y que lo disputaron personas de nacionalidad británica. Eran ellos quienes conocían el deporte, eran ellos quienes tenían, digamos, la incorporación cultural de practicarlo, de conocer el reglamento, y por lo tanto este primer partido fue disputado por ellos. Esta primera etapa del desarrollo del rugby argentino es considerado como la etapa de la influencia británica en el rugby argentino. Esto por lo que comentábamos con Alejandro, los primeros clubes de rugby o los primeros clubes que comienzan a practicar el rugby fueron creados por personas de origen de nacionalidad británica, ingleses básicamente, pero también escoceses, galeses. El primer club de Latinoamérica, supuestamente, es el Buenos Aires Cricket Club, fundado en 1864, 9 años antes de que hubiese rugby en Argentina. Pero bueno, fue y es considerado el primer club de América Latina y uno de los primeros clubes en los cuales se empezó a practicar este deporte. Después le fueron siguiendo otros que aún hoy existen. En ese intervalo de tiempo que va entre 1873 y 1918, le siguieron la fundación del Club Belgrano, el Lomas Athletic, el Flores Rugby Club, hoy ya desaparecido, y en 1899 se crea la entidad madre del rugby argentino, que fue la River Plate Rugby Football Union Championship. La River Plate Rugby Football Union Championship. Es decir, sería la Unión de Rugby del Río de la Plata. No hacía mención a la Unión de Rugby Argentina, sino que se refería al Río de la Plata, que fue la región, esta zona, hoy denominada AMBA, el lugar en donde surgieron los primeros clubes de rugby, o los primeros clubes con rugby para practicar rugby en nuestro país, y que se nuclearon en 1899 para fundar la primera Unión de Rugby Argentina. Luego, con el tiempo, esta institución, la River Plate Rugby Football Union Championship, se convierte justamente en la antecesora de la Unión Argentina de Rugby, hoy denominación que recibe la entidad rectora, la entidad a nivel nacional madre
del rugby en nuestro país. Esta primera etapa del rugby argentino finaliza, como decíamos, cuando va terminando la Primera Guerra Mundial y surge o da nacimiento, da paso a la etapa que se conoció como el surgimiento de los clubes criollos. Esto tuvo lugar a partir, básicamente, de dos cuestiones. En primer lugar, de la gran cantidad de personas de nacionalidad británica que jugaban al rugby, que tuvieron que volver a Europa para la Primera Guerra Mundial, desmembrándose los clubes en cuanto a la conformación, desmembrándose de jugadores, los clubes, aquellos primeros clubes de rugby o con rugby que se crean a fines del siglo XIX y hasta antes de la Primera Guerra Mundial, quedan casi sin jugadores, producto de que los británicos tienen que volver a Inglaterra a pelear en la Primera Guerra Mundial defendiendo a su país. Entonces, esos clubes comienzan a ser, en algún punto, poblados por argentinos, en muchos casos descendientes de británicos, en otros casos no, que comienzan a practicar el rugby y paralelamente con el surgimiento de clubes que practican el rugby o que se fundan con el objeto de practicar el rugby y que son creados por argentinos. Entonces, este periodo que va desde 1918 o desde el final de lo que fue la Primera Guerra Mundial hasta 1965 es lo que se conoce como el periodo del surgimiento de los clubes criollos, que consiste básicamente justamente en la creación de clubes para la práctica del rugby por parte de argentinos, de criollos, de hijos de inmigrantes y de la incorporación de estos a la práctica del rugby en nuestro país. Y paralelamente, como decía Alejandro, el surgimiento en distintos puntos del país, ya no solamente en lo que hoy es el AMBA, sino en Rosario, Córdoba, Tucumán, el sur de nuestro país como Bahía Blanca, que tiene también una trayectoria relativamente importante en materia de rugby. En esos otros puntos geográficos del país van surgiendo clubes que se encargan de la difusión y de la práctica del rugby en ese entonces. Este periodo, repito, va desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta 1965. Y acá sí podemos decir que 1965 es una fecha exacta, precisa, de cierre de este periodo y que da surgimiento a un tercer periodo, a una tercera etapa histórica del desarrollo del rugby, que el autor, Perazo, lo denomina a esta tercera etapa histórica como el nacimiento de los Pumas. En 1965 nacen los Pumas a partir de esta denominación. Lógicamente que el seleccionado argentino de rugby se venía conformando en años anteriores, venía teniendo partidos a nivel de selecciones, pero en 1965 los Pumas, o la selección argentina de rugby, realiza una gira que fue planificada, que fue muy bien organizada, por Sudáfrica y por la ex Rodesia del Sur. Por estos dos países del sur de África, Argentina, un seleccionado argentino de rugby de mayores, realiza una gira. Gran suceso. De hecho, el seleccionado argentino de rugby obtiene triunfos muy resonantes, entre ellos ganándole a universidades de Sudáfrica, universidades que eran prácticamente fábrica de jugadores de rugby que luego alimentaban a la selección sudafricana, y venciendo 11-6 a los Junior Springboks, que es la selección juvenil de rugby de Sudáfrica. El nombre que reciben, el apodo que recibe la selección sudafricana de rugby es la de
Springboks Argentina derrota en esa gira 11-6 al equipo, a la selección juvenil, a lo que hoy sería una suerte de sub-20, pero que eran realmente una potencia en la categoría y a nivel mundial. Y Argentina los derrota de manera contundente, 11-6, jugando un rugby de primerísimo nivel. Y es en esa gira, o a partir de esa gira, que surge primero el apodo de los Pumas, porque cuenta la historia que un periodista sudafricano, al ver que en la camiseta de la selección argentina de rugby estaba bordada la imagen de un jaguarete, preguntó qué animal era ese, y le explicaron que era una suerte de puma. No sé por qué no le pudieron decir que era una especie de jaguar, ya que el jaguarete es primo del jaguar, pero bueno, quedó como que era un puma, y finalmente ese fue el mote que recibieron a partir del animalito que tenían bordado en la camiseta y de la fiereza con la cual jugaron en toda esa gira. Esa gira significó el paso al rugby moderno de Argentina. Argentina, a partir de 1965, con esa gira, logra empezar a desarrollar el rugby, por supuesto, a paso muy lento, de manera algo más sistematizada en nuestro país, ayudado por estos triunfos de los Pumas y por triunfos posteriores. Por ejemplo, en años posteriores los Pumas derrotaron, en años posteriores, 5 o 10 años después de esta gira por Sudáfrica, los Pumas derrotaron a Irlanda en 2 test match acá en Argentina. Y esos triunfos fueron de a poco dándole mayor impulso al rugby argentino, lógicamente hasta nuestros días, que hoy ha permitido que, por lo menos a nivel de selecciones y a nivel de juego de franquicias, con los Jaguares, Argentina se codee con los equipos más importantes del mundo. En ese interregno que va desde 1965 hasta la actualidad, no solamente están los triunfos de los Pumas a los Springboks, o este que mencionaba a Irlanda, sino un empate histórico en el 85 ante Nueva Zelanda, 21-21, un partido donde Argentina casi lo gana, no lo pudo ganar, en la última jugada se le escapó la posibilidad, y después, por ejemplo, el tercer puesto que obtuvo en Francia 2007 y el cuarto en el Mundial del 2015. Esa es básicamente, a grandes rasgos y rápidamente, la historia argentina, el surgimiento del rugby allá por 1873, 50 años después de la famosa corrida de William Webb Ellis en aquel colegio de la ciudad de rugby, con este primer partido de rugby que se juega en Argentina, bueno, todo lo que vino después hasta nuestros días, que va contando Perazo, texto que se los vamos a estar enviando en un rato nomás. Hasta acá la historia argentina. Buenísimo. Podría haber sido también las Panteras, porque los Jaguares vienen de la familia de los Pantéridos, entonces, pero bueno, la de vóley terminó siendo las Panteras. A mí se me cortó un par de veces, pero bueno, nada. ¿Alguna duda, alguna pregunta relacionada? Ya nos metemos con estrategia táctica y un poco con el juego. No llegamos a escuchar lo que dijiste antes de alguna pregunta, o nos metemos con estrategia y táctica. Estabas hablando algo de un partido, ¿o no? No, a mí se me cortó en un momento. Espero que la grabación haya quedado todo. Perfecto. No, partidos no. Marco que hay una entidad que reúne a los clubes del hemisferio sur, en realidad las uniones del hemisferio sur, que es la SANSAR,
que es donde jugaba Jaguares. Jaguares no es una selección, si bien son mayoritariamente los Pumas, sería un club que juega, o que jugaba en realidad, porque ahora fue dada de baja, una liga con clubes del hemisferio sur que no necesariamente tienen que respetar nacionalidad, son clubes. O sea, no tienen que ser todos jugadores de un solo país. Sí tienen una preeminencia, hay muchos que son de las Islas Oceánicas, hay algunos que son de Sudáfrica. Había una excepcionalidad también en la competencia, que era un equipo japonés, de origen japonés, y estaba el equipo de origen sudamericano o argentino, que era Jaguares, que básicamente lo que hizo fue también darle un impulso muy, muy grande al juego de los Pumas, porque dio una plataforma de continuidad de competencia, no solo de los test match. Y una particularidad que aquí vamos a ver, durante mucho tiempo no hubo competencia de selecciones de mundial, marca Juan bien en la lectura del recorrido histórico, que hay dos competencias fuertes, una de hemisferio norte y una de hemisferio sur, y lo que había, entre tanto, era lo que se llama una de las grandes formas de competencia del rugby, que tiene el enfrentamiento en match, en test match, partidos de testeo, que generalmente se hacen en tanda de dos, o sea, viaja una selección, inicia una gira, va a alguna de las uniones y juegan dos partidos de selección. Bueno, durante mucho, mucho tiempo la modalidad de competencia fue esa, la de test, y de hecho lo que se contaba estadísticamente como para tener un recorrido de quiénes habían sido los mejores en un tiempo determinado era cuánta cantidad de test match habías ganado en ese momento. Che, yo los perdí a todos, los tengo a todos apagados, no sé si estoy yo. Yo veo a Alexis, a Julián y a Sol, pero bueno, también, y yo también me veo, te veo a vos, y bueno, Gaspar, Felipe y Franco, que están muteados con cámara, pero están. Así que estamos, bueno, creo que estamos no sé. Los de siempre. Bien. Si hay dudas, bien. Sí, están poniendo que están en el chat, buenísimo. Y un detalle, el primer partido de rugby en Argentina, este que mencionaba Juan, fue 11 contra 11, porque era una de las modalidades también habituales de juego, repito. O sea, nosotros pensamos el rugby más tradicional hoy en día en el 15 contra 15, pero modalidades de juego tiene mucho que ver con eso que también dijo Juan en un momento de la historia, que hasta que se escribieron las reglas era un acuerdo de partes, era un acuerdo de quienes jugaban, o sea, se ponían de acuerdo. Y probablemente el 11 contra 11 argentino tenía que ver con que era la cantidad de jugadores que habían juntado. Y de hecho hay una crónica periodística inicial de ese partido que como no había clubes, no había equipos, dicen que, no me acuerdo, el equipo del señor Hawks y el equipo del señor Hutchinson, creo que era el otro, pero no importa. Bueno, si no hay dudas, cortamos acá y vemos después, avisamos cuando nos reencontramos y mandamos textos para que lean. Ahí los recuperé, ahí los empecé a ver a todos de vuelta.